Buenas noches con todos. A continuación vamos a dar inicio a la primera exposición del capítulo de cardiología de esta tercera unidad del curso de semiología. Entonces, me presento, mi nombre es Sandra Oriol Albino y yo voy a tocar estos dos primeros temas del capítulo de cardiología. El primero, que corresponde al tema de anamnesis y síntomas comunes, ¿no? En semiología. Entonces, vamos a iniciar. Primero, este va a ser el contenido que vamos a ver a continuación, tanto la anamnesis, que sabemos que es parte de la historia clínica y que incluye filiación, antecedentes, etcétera. Y también el apartado de síntomas comunes, dentro de los cuales vamos a tocar cuáles son las principales razones o motivos de consulta por el cual acudiría un paciente a un consultorio de cardiología, o cuáles son aquellos síntomas que me pueden indicar que se trata de una patología cardíaca. Entonces vamos a iniciar primero hablando de la anamnesis, en la cual sabemos que es parte de la historia clínica, ¿no? Primero va la anamnesis y luego va el examen físico. Y entonces la anamnesis tiene componentes. Dentro de ellas tenemos la filiación, que la filiación es pues aquel apartado en donde recolectamos datos de respecto a la información personal, ¿no? Como son, por ejemplo, la edad del paciente o, por ejemplo, cuál es su etnia, cuál es su religión, cuál es su profesión. Y estos datos, dónde viven, estos datos son importantes, aunque no parezca. Luego también tenemos la enfermedad actual, que se tratará en síntomas comunes y antecedentes, dentro de lo que está patológicos o personales o familiares. Entonces, hablando primero de filiación, uno de los datos más importantes es el de edad, porque si se presenta al consultorio un paciente, yo por la edad ya puedo ir infiriendo de qué patología se trata. Por ejemplo, un niño no tendría la misma enfermedad que un adulto mayor, para nada, ¿verdad? Entonces eso me guía bastante. Por ejemplo, una consulta en cardiología de niños menores de 5 años probablemente se trate de una cardiopatía congénita, ¿no? Una anomalía estructural con la cual nació el niño. Sin embargo, luego si ya avanzamos en edad y hablamos de niños que tienen de 5 a 12 años, ya a ellos les podría afectar, por ejemplo, la fiebre reumática, que es una infección bacteriana que afecta las amígdalas y la faringe, que puede tener secuelas cardíacas a futuro. Entonces, eso también me sirve para ver los antecedentes, ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si yo veo a un adulto que tiene entre 40 y 75 años, probablemente la afectación cardíaca que presente sea hipertensión arterial, que es muy común y seguro la han visto en una gran parte de adultos, o una cardiopatía coronaria, ¿no? Que es cuando hay una afectación de las arterias coronarias, que las arterias coronarias son las que irrigan al corazón. O si se trata de un adulto mayor, probablemente su patología esté más asociada con la edad, porque conforme también uno va envejeciendo, se afectan también las estructuras cardíacas. Entonces, si tiene más de 75 años o en general es un adulto mayor, probablemente ya hablemos de otras enfermedades, como es, por ejemplo, una estenosis aórtica, pero por causa civil. Y entonces la edad nos puede ayudar, puede ser un indicador. Luego, algo que también ayuda bastante es el sexo. Por ejemplo, porque hay una diferencia de riesgos entre masculino y femenino. Por ejemplo, con respecto a la cardiopatía coronaria, de la cual ya habíamos estado hablando, ¿no? Que es la afectación de los vasos que irrigan al mismo corazón. Lo que sucede es que los hombres tienen un mayor riesgo que las mujeres. ¿Pero por qué? Justamente porque las mujeres, antes de la menopausia, tienen una mayor cantidad de HDL, que el HDL es el colesterol bueno. Antes de la menopausia, ellas tienen niveles más elevados de esto, y eso actúa como un factor protector, ¿no? Entonces, los hombres tienen mucho más riesgos si es que hablamos respecto a cardiopatía coronaria. Respecto a la profesión y la ocupación, esto también es muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si viene un señor y veo que tiene síntomas de una insuficiencia cardíaca, pero yo no puedo encontrar la causa, ¿no? Digo, ¿pero por qué el señor tiene esta enfermedad? Pero yo ahondo un poco más en su historia y puedo notar que
por ejemplo, el señor ha trabajado años, toda su vida, en minas, o ha trabajado con asbesto, o ha trabajado en alguna fábrica y ha estado expuesto a la inhalación de algodón, o en general, pues como pueden estar viendo, una inhalación de polvos que llegan a afectar a nivel pulmonar. De seguro lo recuerdan de su clase de la semana pasada, en donde hablaron de enfermedades restrictivas y cómo esta inhalación de polvos causa cambios estructurales a nivel pulmonar, y lo que hace es que aumenta la resistencia vascular pulmonar, causa una hipertensión pulmonar. Y este daño que existe a nivel de los vasos, a nivel respiratorio, afecta el corazón, porque recordemos que, pues, cómo va cómo va, ¿no? Que el corazón envía sangre a los pulmones para que se oxigene. Pero ¿qué pasa si los vasos de los pulmones están aumentados en resistencia? Hay una hipertensión. El pulmón enfermo, por decirlo así, termina afectando al corazón. Entonces, cuando el pulmón, que estaba enfermo inicialmente, causa una enfermedad cardíaca, que sería una insuficiencia cardíaca, en este caso es conocido como coro pulmonare. Ok, entonces yo ya puedo ver cómo es que la profesión está asociada a la enfermedad. Otro caso es, por ejemplo, personas que trabajan en empresas. Sabemos que el trabajo en empresa suele ser bastante relacionado con un factor estresante porque hay mucha competencia, de por sí es difícil conseguir trabajo y, como mencioné, hay una gran competencia, ya sea para tener un aumento, para tener sueldo, etcétera. Eh, pero también hay otro, y justamente estos factores estresantes son importantes, porque resulta que hay una enfermedad que seguro han escuchado, que es la de Takotsubo, o el síndrome del corazón roto, que se da, que básicamente en donde hay una disfunción cardíaca debido a un evento estresante o un evento emocional. Otro factor de riesgo asociado en las empresas es el sedentarismo, ¿verdad? El sedentarismo porque sabes que las empresas es un trabajo de 8 horas, o si es que no más, en donde la gente para prácticamente sentada todo ese tiempo. No, obviamente como que eso está relacionado también con un mayor factor de riesgo, pero con enfermedad coronaria, con cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria, que es lo mismo. Y es justamente por este factor de riesgo que es estar sentado mucho tiempo y no realizar actividad física. Entonces, continuamos con la anamnesis. Ahora tenemos ahora vamos a hablar de los hábitos nocivos, ¿no? Que también es uno de los apartados que se le tiene que preguntar sí o sí al paciente. Aunque incluso pueda resultar incómodo, se tiene que hacer. Por ejemplo, uno de los más importantes acá es el tabaquismo, que lo vamos a ver aquí. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo más importantes en cardiología porque está muy relacionado con, la otra vez, cardiopatía isquémica o cardiopatía coronaria. Y es que el grado de relación incluso es a tal punto que se asocia la cantidad y la frecuencia con la que la persona consume cigarros con, por ejemplo, el momento de aparición de la enfermedad o cuán grave llega a ser la enfermedad. Entonces, nosotros cómo medimos cuál es el grado de consumo de una persona con el índice paquetes año, ¿verdad? Que también lo han visto en su clase también lo han visto en el capítulo anterior, como la cantidad de cigarros que fumaban por año, o bueno, de paquetes, se relaciona tanto con enfermedades pulmonares, pero también con enfermedades cardíacas. En este caso, lo relacionamos específicamente con la cardiopatía, la enfermedad coronaria. Pero en general no es solo la enfermedad a los vasos del corazón, porque en general afecta a los vasos de todo el cuerpo, en general a nivel vascular de todo el cuerpo. Entonces, no solo se asocia con enfermedad coronaria, sino también con enfermedades, a arteriopatías periféricas, ¿no? Que pueden afectar a vasos de, por ejemplo, las piernas, de los brazos, etcétera. Alcoholismo. El alcoholismo es otro factor de riesgo que es importante preguntar al paciente porque está asociado también con complicaciones cardíacas. Por ejemplo, se relaciona con arritmias, se relaciona con hipertensión arterial, pero uno de los que más destacan es la miocardiopatía inducida por alcohol, que es adquirida tras un consumo excesivo y irregular de alcohol. Y entonces esta también causa síntomas de una insuficiencia cardíaca.
Y entonces, si yo veo que un paciente tiene estas características, estos síntomas de insuficiencia cardíaca, y yo ahondo en su historia de que ha tenido este antecedente, puede tratarse de esta causa, ¿verdad? Luego, otro hábito nocivo que debemos preguntar son las drogas. Las drogas, ya sea inyectables o también pueden ser las drogas inhaladas, ambos constituyen un factor de riesgo y ya vamos a ver por qué. De por sí, porque están asociados con dos patologías. Primero, la endocarditis infecciosa. Las drogas inyectables están asociadas con endocarditis infecciosa, especialmente a las válvulas derechas, que es la tricuspide, y también está asociada con un tipo de cardiopatía isquémica, que es un tipo de enfermedad coronaria, porque al inhalar drogas, esto también causa cambios patológicos a nivel de los vasos. Lo que puede suceder es que se da una vasoconstricción a nivel de los vasos. Y eso puede causar un tipo de cardiopatía isquémica, que es la angina de Prinzmetal, que es cuando que es básicamente una isquemia cardíaca causada por el vasoespasmo. Y el vasoespasmo fue causado por las drogas. Entonces, esto, por ejemplo, es importante porque imagínate que llega un paciente joven con un infarto. Tú dices, ¿por qué un paciente joven tiene un infarto? Es joven, no tiene factores de riesgo, no tenía hipertensión arterial, no tenía nada, pero llegó con un infarto. Entonces tú indagas más en la historia y si te das cuenta que tiene un antecedente de consumo de drogas, entonces ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la causa. Bueno, continuamos hablando en la anamnesis y ahora vamos a pasar a los antecedentes. Los antecedentes de un paciente los podemos obtener de forma directa, preguntándole al paciente, pero también lo podemos obtener preguntándole a sus familiares, si es que a veces el paciente como que ves que no te colabora o es que no puedes hacer la historia con el paciente, se hace de esa forma, o si tienes el acceso a su historia clínica anterior. Entonces, dentro de los antecedentes, nosotros tenemos los antecedentes personales y también los familiares y también los familiares. Primero, respecto a los antecedentes personales, ¿cuáles son de relevancia en la historia clínica cardiológica? Son los siguientes. Por ejemplo, uno de ellos son los procedimientos, las cirugías, porque ¿qué pasa si un paciente viene y te dice que él ya ha tenido un stent o una angioplastia? Esos procedimientos son los que se hacen cuando hay un bloqueo en el suministro, en las arterias coronarias que irrigan el corazón. Ya sea el stent, cuando se coloca una malla para expandir la arteria, o cuando haces una angioplastía para abrir más el vaso. Esto ya te dice que el paciente ya estuvo enfermo y tuvo que recibir un tratamiento para esta enfermedad. Entonces, eso ya te da una idea de que ya estuvo grave, ¿verdad? Si es que ya has hecho una cirugía o algún procedimiento cardíaco, como es el estendo de la angioplastia coronaria. Otro factor de riesgo que es importante es el de las arritmias, porque hay personas que viven con arritmias, ya sea por condiciones congénitas o causada por alguna otra enfermedad. Hay personas que tienen arritmias, como es la fibrilación auricular. Y entonces personas que viven con esto ya viven con un riesgo a presentar, por ejemplo, a presentar una complicación de ello, ¿no? Incluso vienen con un riesgo de muerte o simplemente están tomando medicamentos para ello. Entonces yo tengo que tener en cuenta ello para su consulta. También, si es que ha tenido alguna enfermedad, una cardiopatía congénita, ¿no? Si viene y me dice que ese es su antecedente, por ejemplo, uno de ellos es el conducto interventricular, la comunicación interventricular, que sabemos que los ventrículos, que son las cavidades inferiores, están separados, pero en esta enfermedad hay una abertura entre estos dos. Entonces eso ya es un antecedente de importancia, ¿no? Que debo tomar en cuenta. La fiebre reumática, de lo cual ya les había hablado, suele ser una enfermedad que afecta a los niños, pero lo importante acá es la secuela, porque si es que la enfermedad reumática, la fiebre reumática no se trata en el momento, lo que sucede es que puede afectar a otros órganos, y uno de ellos es el corazón. Afecta tanto, puede causar una lesión valvular, y la válvula que suele afectar más es la válvula mitral. Entonces, si viene luego un paciente con una estenosis mitral, yo veo que no encuentro
no encuentro la causa, pero indago que él ha tenido el antecedente que de niño le ha dado una amigdalitis o una faringitis y no ha recibido tratamiento con antibióticos, ya encontré la causa. Luego tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Kawasaki, que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis que también suele afectar a niños que son menores de 5 años y también, bueno, niños que son de ascendencia asiática. Y esta enfermedad, por ser una vasculitis, de por sí afecta a muchos órganos. Pero al hablar acerca del sistema cardiovascular, esta enfermedad suele causar aneurismas en las arterias coronarias. Y entonces eso lleva a un riesgo de que pueda provocar un infarto o arritmias en niños. Entonces, si yo ya puedo relacionarlo, ¿no? También con la edad. También buscar las causas de bacteremia. Por ejemplo, si hay un paciente con endocarditis infecciosa, yo tengo que pensar por qué se originó esta endocarditis. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente, no? Puede ser, por ejemplo, el hecho de que haya tenido una infección en la piel, una celulitis. También puede ser que haya surgido de algún procedimiento odontológico, algún procedimiento dental o de por sí por el uso de drogas intravenosas, como también habíamos estado mencionando, o de plano porque hubo un trauma cercano a esa zona. Entonces, si yo veo y encuentro que hay infecciones que pueden causar una endocarditis infecciosa, yo tengo que buscar la fuente. Y finalmente, enfermedades sistemáticas, que las enfermedades sistemáticas afectan, pues, son multisistémicas, afectan a muchos órganos. Por ejemplo, el lupus, que es una enfermedad autoinmune multisistémica, sabemos que afecta a piel, como vemos ahí uno de los signos más representativos, que es el rash malar, afecta a piel, afecta a articulaciones, afecta al hígado, pero también afecta al corazón. Puede causar, por ejemplo, un derrame pericárdico. Entonces puede que venga un paciente con un derrame pericárdico y puede tratarse de un lupus. Pues si es que da con el perfil, ¿no? Tengo que buscar los demás síntomas. Otro paciente con otra enfermedad sistemática como es el síndrome Marfan, que es un trastorno del tejido conectivo, que también afecta a nivel cardiovascular. Puede haber, por ejemplo, aneurismas aórticos, disección aórtica. Entonces, por eso son importantes en general los antecedentes personales, indagar en lo que tiene el paciente. Seguimos con antecedentes personales. Ahora vamos a hablar de enfermedades crónicas que quizá ya son un poco más comunes, quizá hayamos escuchado más. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la obesidad, la cual lo podemos medir con el perímetro abdominal, midiendo el perímetro abdominal, o, por ejemplo, sacando el IMC del paciente, ¿no? Teniendo su dato de peso y de talla. Otra enfermedad crónica es la diabetes, que algunos pacientes tienen. Entonces, la diabetes también tiene consecuencias cardiovasculares. También la hipertensión, la presión alta, también es una enfermedad crónica que se tiene que registrar en la historia, ¿no? Porque conlleva a tiene complicaciones que pueden ser mortales. Y finalmente las dislipidemias, que las dislipidemias es cuando hablamos de una dislipidemia cuando ya sea quizá un aumento excesivo o una cantidad excesiva de triglicéridos o de colesterol total, exacto. Pero estos hay que tomarlos, hay que agruparlos porque son parte de algo más grande, que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de patologías que justamente suelen manifestarse de forma conjunta y que cuando están presentes aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, para el síndrome metabólico de por sí hay criterios, ¿no? Hay criterios, por ejemplo, de la OMS y de otras instituciones. Y según se cumplen estos criterios, se diagnostica síndrome metabólico en los pacientes. Pero básicamente está constituido por la obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia. Y entonces, si un paciente cumple con los criterios de síndrome metabólico, hay un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Otra enfermedad crónica importante sería una enfermedad tiroidea, ya sea un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, ambos pueden afectar al corazón. Coagulopatías, si es que existe una coagulación excesiva, esto puede causar trombos que pueden afectar tanto a nivel central en el corazón o a nivel periférico. Luego tenemos a la enfermedad coronaria, que eso ya lo habíamos ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? La enfermedad coronaria es si yo tengo un paciente que ya sabe que
vamos a hablar de ese síntoma más tarde, que tiene dolores, una angina, entonces ya ese es un factor de riesgo de que puede progresar a algo más grave, ¿no? Como es un infarto. Y la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica también es un antecedente importante porque la enfermedad renal crónica llega a afectar, los riñones, como sabemos, participan en la regulación de la presión arterial, por ejemplo. Entonces, si están afectados, no hay una buena regulación y eso incrementa, por ejemplo, la presión arterial que puede ya estar existente o puede que la cause. Entonces, como están también metidos en este proceso, es un antecedente importante. Luego tenemos los antecedentes familiares. ¿Y por qué son importantes? Porque hay enfermedades que tienen un componente genético. Tanto puede ser porque de plano por una mutación o una mutación que se transmite de generación a generación, o porque hay cierto un componente genético quizá no tan fuerte, pero hace que si un familiar tiene tal enfermedad, el otro es un pariente directo, ya hay un mayor riesgo. Por ejemplo, ¿qué pasa con que si hay un paciente que se presenta con una enfermedad coronaria prematura? ¿Eso qué significa? Lo que pasa es que la enfermedad coronaria es consecuencia de una serie de factores de riesgo, como hemos visto, la obesidad, la diabetes, hipertensión y dislipidemia. Y estos, por edad, se suelen manifestar ya en los adultos, ¿no? Adultos, casi adultos mayores, más que nada. Entonces, ¿qué pasa si vemos personas jóvenes con una enfermedad coronaria? Como varones menos de 55 años o mujeres menos de 60, porque recuerden que las mujeres están un poco más protegidas. En ese caso, eso me indicaría que puede que no se trate, puede que la causa no sea estos factores de riesgo, sino sean enfermedades que tienen un componente genético, como son cardiomiopatías, como pueden ser arritmias inherentes, que son arritmias con las que nace la gente, ¿no? Que tienen desde el nacimiento, o condiciones como hipercolesterolemia familiar, ¿no? Que es donde toda la familia tiene el colesterol alto y entonces eso constituye un factor de riesgo. Y esto, ¿cómo yo me puedo guiar de que existe esta condición familiar? Bueno, pues un gran indicador es la muerte súbita. Si es que viene un paciente que te dice que su papá murió a una corta edad, no sé, 35, a los 35 años de forma súbita y que no sabe la causa, y eso ya le pasó, no sé, a su tío, y también le pasó a su primo, eso ya te dice, no es por los factores de riesgo, ¿no? Puede que tenga una enfermedad eh, inherente, ¿no? A la familia. Luego, pero también eso está quizá ya más relacionado incluso con mutaciones, ¿no? Sin embargo, existen otras enfermedades como la diabetes, hipertensión, la dislipidemia o obesidad, en donde también hay cierto componente genético que hace que si tus familiares han tenido estas enfermedades, también existe el riesgo de que tú las padezcas. Y finalmente, el uso de medicamentos, que es muy importante, porque pues actualmente el uso de medicamentos es bastante desmedido y y entonces es importante registrar la historia. Y uno de los medicamentos que quizá se usan bastante son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Se usan porque disminuyen el dolor. Y entonces, dentro de ellos tenemos el ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, que quizá hay pacientes que lo usan sin, simplemente apenas les duele algo ya lo usan o lo toman demasiado seguido, sin tomar en cuenta las consecuencias, porque los AINES al final también están relacionados con un mayor riesgo cardiovascular. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué medicamentos consume el paciente? Ahora vamos a hablar de los síntomas comunes, de los síntomas importantes en cardiología. Dentro de ellos, el dolor de pecho. El dolor de pecho es muy importante porque puede constituir una posible emergencia. El dolor de pecho puede ser desde una causa psicógena hasta de una causa cardíaca que puede llegar a ser mortal. Y ya vamos a ver acá. Y para eso es importante entender las causas. Las causas, por el capítulo en el que estamos, las vamos a dividir en cardíacas y extracardíacas. Y nos vamos a enfocar más que nada en las causas cardíacas. Aquí vamos a poner todo. Ya. Dentro de las causas cardíacas, nosotros vamos a tener a las causas isquémicas y a las causas no isquémicas. Isquémicas es cuando hay una disminución del flujo sanguíneo, hay un desbalance entre la demanda de oxígeno, entre la demanda y la oferta de oxígeno. Y dentro de las causas isquémicas, yo tengo dos, las que son las agudas y por así decir, la crónica o la estable.
Y también tengo las causas no isquémicas, cardíacas, pero no isquémicas, no se dan por este desbalance entre la oferta y la demanda. Dentro de las causas isquémicas, como mencioné, tenemos la crónica, que es la angina estable, que es donde básicamente hablamos de una isquemia cuando hay justamente no hay un adecuado irrigación de las arterias coronarias al mismo corazón. Entonces, en una angina estable, lo que sucede es que hay hablando un poco de la fisiopatología para poder comprender la para poder comprender la semiología, en la angina estable hay una oclusión de las arterias coronarias, pero en este caso esta oclusión es como que siempre está ahí. Está ocluido por la aterosclerosis, pero la oclusión está ahí. Siempre se queda ahí. En cambio, ya en una síndrome coronario agudo, lo que pasa es que la oclusión, esta placa que generalmente es de aterosclerosis, ha sufrido un cambio, ya sea porque se ha roto y eso hace que cause una coagulación y hace que la arteria de lo que ya está obstruida se obstruya más. Entonces, cuando la arteria se obstruye más, puede que se obstruya completamente, causando una obstrucción al 100%, y si la obstrucción es al 100%, ahí hablamos de un infarto agudo de miocardio. Y la obstrucción, como es al 100%, ya no hay irrigación, y entonces eso causa una necrosis miocárdica. En cambio, si la obstrucción, a pesar de este cambio en la placa, no es al 100%, sino que deja un huequito para que pase algo de sangre, hablamos de una oclusión parcial. Por placa inestable, porque ha habido un cambio en la placa, ¿no? No es que la placa ha sufrido un cambio, no es la placa que estaba siempre. Y eso causa una angina inestable. Vamos a ahondar más en las características del dolor en unos minutos. Entonces, todos estos tres entidades son parte de las causas isquémicas del dolor de pecho. Pero también tenemos las causas no isquémicas, que te pueden causar también un dolor de pecho, como son, por ejemplo, la pericarditis, cuando hay una inflamación del pericardio, o la disección aórtica, que es cuando se da que en la aorta hay un desgarro de la capa íntima. Y en esas nos vamos a enfocar, en las causas cardíacas. Otra, ¿y cómo es que yo puedo averiguar de cuál de todas estas causas se presenta, no? Porque el paciente solo viene y te dice, me duele el pecho. ¿Cómo es que yo sé de qué entidad, de qué enfermedad estoy hablando? Porque yo tengo que ahondar en las características del dolor. Y ustedes ya han hablado de eso, ¿no? ¿Cuáles son las características del dolor? Una de las primeras clases de semiología. Y eso lo sacamos con una memotecnia, ¿no? Que era Alicia. Entonces, lo mismo acá, pero hay que enfocarlo un poco más hacia patologías cardíacas. Por ejemplo, nosotros en este caso preguntaríamos cuándo apareció, cuál es la duración del dolor, porque si es un dolor repentino, ya me indica que es un síndrome coronario agudo, pero si es un dolor al cual el paciente ya está acostumbrado, el manejo es diferente, porque un síndrome coronario agudo es una emergencia. ¿Cuál es su duración? Si el dolor ha durado unos segundos o si ha durado mucho tiempo, eso también se relaciona con la causa. Si está relacionado con algún evento, por ejemplo, el señor te dice, el dolor me apareció al enterarme que me habían robado todo mi dinero. Entonces es ante un factor estresante, ¿no? O el dolor apareció cuando yo corrí porque me habían robado. Entonces apareció entre el ejercicio. O si te dice, el dolor apareció cuando yo estaba sentado. Son diferentes desencadenantes. Otro, la localización. Si te dice ¿dónde siente el dolor, señor? Lo siente a nivel de retroesternal, que es la característica típica del dolor cardíaco, que es pues justamente retroesternal detrás del esternón, por decirlo así, o lo sintió quizá en la boca del estómago, o lo sintió en otra zona, que irradiaba a su hombro, que irradiaba a su mandíbula, lo sentía en los dedos. ¿Dónde sentía el dolor? ¿Cuál es la intensidad del dolor? El dolor va del 1 al 10. ¿Cuánto le molesta? ¿Interfiere con sus actividades? ¿O no lo deja dormir el dolor? ¿Cuál es el carácter del dolor? Es muy importante porque los dolores isquémicos, vamos a ver que son de característica opresivos, sienten como una opresión en el pecho. Entonces le preguntas, ¿lo sentía el dolor como punzante, como hormigueo, como ardor o como presión? La irradiación de la cual ya estábamos mencionando, ¿no? Siente que el dolor se va hacia su espalda, hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia el brazo. ¿Cuáles son los síntomas asociados?
Si usted me dice, el dolor está acompañado de náuseas, está acompañado de vómitos, está acompañado de palidez, de edema en las piernas, de falta de aire, de sudoración, eso me da pistas de cuál es la causa. Y los atenuantes o agravantes, ¿no? Que es qué lo mejora, qué mejora el dolor, quizá una posición, o qué lo empeora, ¿no? Quizá cuando respira le duele más, etcétera. Entonces, esas son características que tenemos que preguntar. Y en base a las respuestas es que nosotros ya podemos decir, ah, esta es la causa. Entonces, mira, nosotros en cardiología vamos a tener cuatro principales causas. La angina, el infarto agudo de miocardio, que es una emergencia, por lo cual yo necesito detectar si es que se trata de un infarto, porque se necesita tratar lo antes posible. Una disección aórtica o un dolor pericárdico. Entonces, las características de este dolor me pueden guiar. Por ejemplo, si el dolor es a nivel retroesternal, puede tratarse de cualquiera de las tres, angina, infarto o disección. Si es a nivel interescapular, ya me guía más a una disección aórtica. Y si es a nivel retroesternal, pero más que nada del lado izquierdo, el dolor pericárdico. Y a ver, vamos a escribirlo todo. También el inicio me ayudaría a saber. Si es que el inicio fue así, repentino, progresivamente rápido, se trataría más de una causa aguda, como angina o infarto. O si, de igual manera, si fue una disección aórtica, si fue súbita. Pero si el dolor fue gradual, poco a poco fue aumentando, ya me trataría de un dolor de causas que afecta al pericardio, ¿no? Si es que el dolor es opresivo, te había mencionado que el dolor opresivo es como una sensación de que algo está sentado encima de los pacientes, a veces lo escriben así, me hablaría de una causa más que nada isquémica, diferente a un dolor de características desgarrante por disección aórtica o penetrante por dolor pericárdico. Y también, por ejemplo, si es que me dice que suele irradiarse a cuello o a brazos, esa es más característica isquémica que así se irradia espalda en caso de la disección aórtica o a hombro izquierdo en caso del dolor pericárdico. Y si está acompañado de disnea o acompañado de síntomas vasovagales que se refiere, por ejemplo, a la sudoración, me habla más de una causa isquémica. En cambio, una disección aórtica estaría relacionado con síncope o incluso con signos focales. Y el dolor pericárdico con la disnea, ¿no? La duración también es muy importante. El infarto de miocardio y la disección aórtica tienen una presentación aguda y tienen una duración bastante prolongada. El dolor no dura un ratito nada más, dura más de media hora, más de 20 minutos, horas tiene de duración este dolor. A diferencia de una angina que tiene una duración de 2 a 10 minutos y es algo que el paciente incluso ya se le espera, ya lo conoce y ya conoce el desencadenante. Mientras que en el dolor pericárdico también puede tener una duración variable, ¿no? Porque como habíamos visto, su inicio es gradual. También la intensidad, el dolor de la angina puede ser leve, moderado. El del infarto y el de la disección aórtica son los que son severos o muy severos. Y el dolor pericárdico variable, y eso es que ya depende de cuán afectado esté. ¿Cuáles son los atenuantes, los agravantes? La angina, como te había mencionado, es un dolor que el paciente ya conoce. Sabe que si hace mucho ejercicio o si hay factores estresantes, le va a doler, pero va a ser un dolor que le dure poco. Pero ya sabe cuál es su desencadenante, como puede ser el ejercicio intenso. En cambio, el infarto de agudo de miocardio le puede pasar a una persona en cualquier momento que la placa se rompa o se convierta en una placa inestable. De igual manera, la disección aórtica puede pasar en cualquier momento. Mientras que, luego también hablando del dolor pericárdico, suele tener diferencias, ¿no? Con respecto a la postura, ¿no? Por ejemplo, puede disminuir con cierta postura, a eso se refiere. Y luego respecto a las causas. La angina, como habíamos visto, es por la aterosclerosis, porque hay una placa obstruyendo en las arterias. Sin embargo, esta placa se queda ahí. Es una placa estable, es una placa que no cambia. Sin embargo, si hay una mayor exigencia del corazón por un estrés o por ejercicio, le va a doler por la isquemia. En cambio, en el infarto agudo hay una ruptura de estas placas que causa que el vaso se ocluya al 100%, causando necrosis del miocardio. Y esa es una emergencia. La disección aórtica también puede suceder en cualquier momento y la causa del dolor pericárdico puede ser una pericarditis. Eso sería respecto al dolor torácico. Ahora vamos a hablar respecto a la disnea, que la disnea es una sensación de incomodidad al respirar.
que no corresponde con cierto grado de esfuerzo. Y es que la disnea también, seguro han escuchado que se escribe con una falta de aire, ¿no? Sensación de falta de aire. Y esa sensación de falta de aire de por sí es algo que todos hemos experimentado. Sin embargo, la disnea es cuando no corresponde con el grado de esfuerzo, porque todos experimentamos disnea si es que, por ejemplo, corremos, no sé, 10 cuadras. A cualquiera le va a faltar el aire. Pero en este caso ya es preocupante si es que tú simplemente te paras a ir al baño y ya te falta el aire. Entonces, en el caso de cardiología, nosotros vamos a poder distinguir entre una disnea aguda o una disnea crónica. Dependiendo de cómo apareció, me puede guiar a la patología. Por ejemplo, si es aguda, me habla de una me puede hablar de una insuficiencia cardíaca, pero de por sí, bueno, la insuficiencia cardíaca puede aparecer quizá, puede ser aguda o crónica, ¿no? Puede ser porque una crónica se descompensó, o puede ser que otro evento, por ejemplo, un infarto de miocardio, cause una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, eso causa, por ejemplo, edema pulmonar. Y esa es la razón por la que el paciente se presenta con disnea. Otra causa de disnea es, por ejemplo, las arritmias, porque durante las arritmias esto no permite que haya un correcto bombeo de la sangre. Y esto pues puede causar la falta de aire, ¿no? Porque no hay una correcta oxigenación debido a este trastorno del ritmo. Otra causa puede ser una cardiopatía isquémica. Y una cardiopatía isquémica, como habíamos visto, puede estar acompañado de disnea. Y incluso puede que la cardiopatía isquémica puede que no se presente con el típico dolor que hemos escrito, sino puede que se presente solo con disnea. Y es que existen casos especiales, que son los adultos mayores y las pacientes con diabetes o pacientes embarazadas, que pueden estar atravesando un episodio de cardiopatía isquémica y no sientan dolor, sino sientan otro síntoma, como es, por ejemplo, disnea. Y es por eso que es llamado como un equivalente anginoso. Es un equivalente a la angina. Entonces, la disnea puede ser una manifestación de múltiples patologías. Entonces, yo para ello debo preguntar cuál ha sido la duración de la disnea. La disnea la tiene toda, ya es normal para el paciente, ya sabe cuándo le da disnea, o es que de la nada sintió esta falta de aire. ¿Y cuáles son los síntomas asociados? Luego tenemos la disnea crónica, que la disnea crónica es un síntoma característico de la insuficiencia cardíaca crónica. Y de por sí, yo la puedo medir, porque, bueno, o mejor dicho, quizá categorizar. Existe esta escala que es dada por la New York Heart Association, que me ayuda a clasificar la gravedad de los síntomas de falla cardíaca. Y es dependiendo si el paciente tiene esta disnea en grandes esfuerzos, como al correr, hacer deportes o subir varios pisos, o una disnea a moderados esfuerzos, que es, por ejemplo, al subir solo un piso o al correr un trecho pequeño, o disnea de esfuerzos ligeros, como es simplemente al hablar, al comer, al vestirse, al peinarse, o una disnea cuando está totalmente en reposo. Dependiendo de cuándo, en qué momento el paciente tiene esta falta de aire, sensación de falta de aire, yo puedo categorizar la gravedad de los síntomas en la falla cardíaca. Entonces es muy importante, ¿no? Saber hacer un interrogatorio. Por eso es que yo le hago las preguntas correspondientes al paciente, como ¿cuál es el grado de limitación? ¿La disnea le permite seguir caminando o la disnea ya no le permite ni ir al baño? ¿Cuáles son los síntomas asociados? Porque si hablamos de una insuficiencia cardíaca, tiene que presentar otros síntomas correspondientes a la enfermedad. Si es que alguna postura mejora o empeora la disnea, etc. Seguimos hablando de síntomas relacionados con la disnea, como es, por ejemplo, la ortopnia. La ortopnia es la disnea, pero cuando el paciente está echado, o mejor dicho, cuando el paciente está en posición supina. Entonces, el paciente siente que le falta el aire, pero cuando está echado. ¿Y esto por qué? Esto es un síntoma característico también de la insuficiencia cardíaca. Pero cuando ya hablamos de una enfermedad avanzada, una insuficiencia cardíaca que ha progresado, o cuando ya ha habido de por sí una descompensación, una insuficiencia cardíaca que, por ejemplo, un paciente con insuficiencia que le dio una infección, entonces se descompensó y tiene esta disnea, esta falta de aire cuando se echa.
Y esto también puede ser progresivo y yo puedo medir cuán severa es la ortopnia con preguntas. Le pregunto al paciente, ¿usted duerme sentado? ¿Y por qué pregunto esto? Porque los pacientes no van a, no, por como les falta el aire al echarse, no van a poder dormir echados. Entonces me dice, ah, sí, yo duermo sentado. O le preguntas, de casualidad, ¿con cuántas almohadas duerme? Y el paciente dice, sí, ¿cómo sabía, no? Yo antes dormía echado, ¿no? Pero luego tuve que ir poniéndome almohadas y antes dormía con una almohada, pero ahora duermo con 4 almohadas. Y es para que se mantenga pues sentado, ¿no? Porque echado le falta el aire. Entonces, con las preguntas que yo le hago al paciente, puedo sacar este síntoma, ¿no? Que me dice, ah, mira, tiene ortopnia. Entonces, probablemente también, este es uno de los síntomas de insuficiencia cardíaca. Y ahora, ¿por qué se da la ortopnia? Esto es debido a que cuando los pacientes, la persona está echada, aumenta el retorno venoso. Y también se da una reabsorción y una redistribución de los líquidos, que hace pues que, por ejemplo, en el pulmón de por sí hay presencia de líquido a nivel de los pulmones, ¿no? Pero si el paciente está parado o sentado, el líquido suele irse hacia abajo. Pero si el paciente se echa, este líquido ya suele como extenderse, ¿no? A nivel de toda la superficie. Entonces hace que la respiración sea mucho más complicada para el paciente. Entonces se echa y le falta el aire. Esto también está relacionado con otro síntoma que es muy característico de la insuficiencia cardíaca, que es la disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es definida como la podemos definir como la disnea sumado a una ortopnea, pero súbito. O sea, el paciente está durmiendo y de repente se despierta porque le falta el aire. Entonces es una disnea, falta de aire. Y es ortopnea porque le falta el aire cuando está echado, pero es de forma súbita, porque como te dijo, el paciente está durmiendo y se despierta, ¡ah! Le falta el aire, no siente que le falta el aire. Y tiene que pararse, tiene que sentarse, tiene que acercarse a una ventana para tomar aire. Y eso es algo que ya al paciente le pasa, por así decirlo, es ya como un hábito, porque el paciente ya sabe más o menos incluso a qué horas le pasa casi 2 horas después de dormir, le pasa casi 2 horas después de dormir, pero con esto hay que tener cuidado, porque puede confundirse con un síntoma de asma, porque de seguro han escuchado que el asma puede tener exacerbaciones nocturnas. Entonces, que también pueden verse, ¿no? Como esta falta de aire cuando te despiertas por esta falta de aire. Pero yo como sé que esta disnea es por causa cardíaca, y es que está acompañado de otros síntomas de insuficiencia cardíaca, como son, por ejemplo, el esputo blanco espumoso, que me habla de que es debido a un edema pulmonar, o de por sí porque el paciente tose y está manchado de sangre, que también es uno de los hallazgos que puede encontrar cuando hay un edema pulmonar, ¿no? Cosa que no pasa en el asma, porque en el asma no hay edema pulmonar, ¿no? Entonces, es como para distinguir, porque puede que haya cierta confusión, ¿no? Puede que un paciente venga con ese relato y tú tienes que saber, ¿se trata de un asma con crisis de la noche o de una insuficiencia cardíaca? Luego vamos a hablar de las palpitaciones. Las palpitaciones son una percepción desagradable del latido cardíaco. Y eso le puede pasar tanto a personas sanas como a personas pues con alguna enfermedad. Las personas sanas nos puede pasar las palpitaciones simplemente cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos un ejercicio extenuante, sentimos, ¿no? Como nos palpita el corazón. Pero también nos puede pasar en situaciones estresantes, antes de exponer, antes de dar un examen. Sentimos palpitaciones por el nerviosismo. Es normal. Sin embargo, cuando ya hablamos de unas palpitaciones por causas cardíacas, las causas no serían estas. Las causas podrían ser, por ejemplo, arritmias. Arritmias que se originan, pueden ser tanto a nivel de las cavidades superiores o las cavidades inferiores del corazón. Por ejemplo, una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular. Hablar de arritmias también es como todo un capítulo aparte, ¿no? Pero una de sus manifestaciones es las palpitaciones. Aquí lo importante es cuando sé que las palpitaciones constituyen un riesgo para el paciente o me están hablando de una causa cardíaca. Para eso yo tengo que identificar las características de alto riesgo. Si yo veo un paciente con palpitaciones, tengo que buscar otras pistas. Por ejemplo, ¿qué tal si es un paciente con un infarto, que ha sufrido un infarto y después presenta palpitaciones? Eso me dice
que esto es consecuencia, es una de las consecuencias del infarto mismo. ¿O qué tal si el paciente tiene un historial de muerte súbita? Por ejemplo, que me dice que su hermano falleció a una muy corta edad y viene el paciente con palpitaciones. Me dice que probablemente esta familia tenga alguna patología cardíaca inherente. Puede ser algo estructural o algo relacionado también con arritmias. O si está asociado a síncope o a dolor torácico. Pues obviamente hay palpitaciones más dolor torácico, me indicaría una causa cardíaca, ¿no? O cardiopatías estructurales, eso también, ¿no? Hay enfermedades estructurales del corazón que puede que yo tenga el antecedente de que el paciente tiene esto y si se presenta con palpitaciones ya me dice, es una causa cardíaca, ¿no? Y para eso yo tengo que preguntar las características de las palpitaciones. Las palpitaciones son rápidas, son fuertes, son regulares, con qué frecuencia las siente, cuánto duran, duran poquito, duran bastante, por qué le apareció las palpitaciones, cuál es el desencadenante, qué otros síntomas tiene, por ejemplo, si tiene disnea o tiene dolor torácico, como ya mencionamos, y muy importante, si tiene antecedentes de enfermedad cardíaca, como los que ya hemos mencionado. Continuamos, ahora vamos a hablar del edema. El edema es una acumulación excesiva de líquidos en el espacio intersticial extravascular. Y el edema puede tener causas cardíacas como extracardíacas. Cuando yo hablo de causas cardíacas, una de las dos patologías por las cuales yo debería inclinarme es la insuficiencia cardíaca congestiva, que es una causa sistémica, y una causa más local, que es la insuficiencia venosa crónica. Ambas son causas cardíacas y, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca congestiva, que es algo más sistémico, yo esperaría que haya edema en ambas piernas, porque es algo que afecta a todo el cuerpo. Pero una insuficiencia venosa crónica, que es, por ejemplo, cuando hay una afectación de un vaso, eso sería solo a nivel local. Una pierna nada más sería afectada, porque estamos hablando de un vaso afectado. Entonces yo esperaría que solo haya edema en una pierna. Algo que es importante aquí es mencionar que el edema no, bueno, mejor dicho, el cuerpo tiene una capacidad de absorber líquido y puede absorber hasta 5 litros de líquido. Entonces puede que el edema no sea evidente hasta después de pasados los 5 litros. Entonces es importante ahí también las preguntas o cómo averiguo entonces que el paciente tiene edema, si es que recién después de 5 litros puede ser evidente. O en general, ¿cómo puedo, qué cosa me puede ayudar qué preguntas me pueden ayudar, ¿no? A saber que el paciente está sufriendo de esto? Preguntaría, por ejemplo, el paciente ha presentado hinchazón. Importante saber dónde ha presentado hinchazón a nivel bilateral, unilateral. Si es peor en las mañanas o en las noches, eso me ayuda a descubrir la causa. Muy importante si es que la persona siente que ha habido cambios en el peso o con vestimentas, por ejemplo, siente que le aprieta la vestimenta, siente que le aprieta la correa, siente que los anillos ya no le quedan como antes. Todas esas preguntas me pueden ayudar a saber si está padeciendo de ello, ¿no? Es importante también ahora analizar las características del edema. La localización. De por sí, el edema su localización depende de la gravedad. Generalmente se va a presentar en los pies, si cuando el paciente está sentado o parado. Pero si el paciente está echado, el edema se va a ir más que nada a la región sacra. Pero si es que ya y hemos visto que una causa, por ejemplo, es insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, el edema ya no se va a limitar solo a los pies o a la región sacra, sino que puede tratarse de un edema generalizado, en donde yo encuentro edema no solo en esta zona, sino también, por ejemplo, incluso a nivel de abdomen o a nivel de los genitales masculinos. Entonces es importante dónde yo encuentro el edema. La cronología. Lo que sucede es que el edema cardíaco suele disminuir en las mañanas y esto es debido a la posición de cúbito, que es cuando el paciente está echado, y también porque los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen ir muchas veces, suelen ir al baño en la noche, ¿no? Y eso hace que disminuya el edema en las mañanas y eso lo distingue del edema de causa renal. La apariencia, el edema de causa cardíaca suele ser frío, suele ser acompañada de cianosis, porque pues de por sí la vascularización o la perfusión de los órganos no es adecuada. Entonces vemos que las extremidades están frías o pueden presentar cianosis porque no hay una adecuada
perfunción de los tejidos. Y síntomas asociados, ¿no? Si yo veo que tiene edema acompañado de disnea o de ortopnia, o de ortopnia o de un dolor torácico, ya me dice, es de causa cardíaca. Finalmente vamos a hablar de dos últimos síntomas, que son el síncope y la cianosis. El síncope es una pérdida transitoria de la conciencia que es causada por una hipoperfusión cerebral, o sea, menor cantidad de sangre que llega al cerebro. Pero es como que el paciente pues se desmaya por hipoperfusión cerebral, pero se recupera al instante y de forma completa. Eso es la característica del síncope. Es transitorio. El síncope de por sí es un tema también bastante amplio, porque tiene tres causas. La causa cardíaca, la causa refleja y la causa ortostática. La que nos interesa acá obviamente es la causa cardíaca, que puede ser tanto por causa de arritmias o por causa estructural. Si una arritmia puede causar un síncope, ya sea una arritmia que cause bradicardia o una arritmia que cause taquicardia, porque en cualquiera de estas dos situaciones, el corazón no bombea de forma adecuada, o está volviendo muy lento y no llega a la perfusión adecuada al cerebro, o está volviendo tan rápido que tampoco la perfusión es adecuada. Cualquiera de estas dos situaciones afecta la fracción de eyección, o sea, la cantidad de sangre que sale del ventrículo después de la sístole. Y eso, pues, si está afectada y disminuida la fracción de eyección, no llega a la cantidad de sangre oxigenada necesaria al cerebro, causando síncope. Otra causa puede ser una causa estructural, que ya sea, por ejemplo, porque el músculo no funciona bien, afectando la contracción, o porque hay una obstrucción del flujo cardíaco. Obstrucción del flujo cardíaco básicamente puede ser, pues, una aterosclerosis afectando las arterias coronarias, y eso puede causar un síncope. Y finalmente vamos a hablar de la cianosis. La cianosis. La cianosis es descrita como una coloración azulada de la piel y mucosa. Y esto es debido a la desoxihemoglobina. ¿Ya? Y esto, ¿por qué es causado? Básicamente sabemos que cuando la hemoglobina es aquella molécula que transporta el oxígeno en la sangre. Y la hemoglobina pues se une al oxígeno y forma la oxihemoglobina. Pero cuando pierde el oxígeno en los tejidos periféricos, se convierte en hemoglobina desoxigenada o la desoxihemoglobina. Y justamente esta hemoglobina desoxigenada suele tener una coloración azulada que nosotros podemos observar en la piel. Entonces, la causa de cianosis, bueno, también puede ser, generalmente suele ser problemas o cardíacos o circulatorios o problemas respiratorios. Y la cianosis nosotros vamos a poder observar como una cianosis central o una cianosis periférica. Entonces, como mencioné, ahorita nos enfocaríamos más en aquellos que han sido por causa cardíaca, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la cianosis central es la que afecta principalmente estas áreas del cuerpo, como son la lengua o los labios, y la lengua y los labios, y puede presentarse en pacientes con una cardiopatía congénita, o que sea, por ejemplo, o que tengan un shunt de derecha a izquierda, que es también un tipo de cardiopatía congénita. Mientras que la cianosis periférica suele afectar extremidades, por ejemplo, las manos, los pies, la punta de los dedos, ¿no? De los pies, que es quizá lo que hemos visto, o también puede afectar nariz y orejas, y esta puede deberse también a problemas en el transporte de oxígeno a la sangre o dificultades en la difusión de oxígeno desde los pulmones a la sangre, por ejemplo, debido a una circulación cutánea lenta o de por sí porque hay una obstrucción en esa zona que impide que el transporte sea correcto. Una obstrucción que puede ser tanto arterial o como puede ser venosa. Y eso es lo que causaría la cianosis en las extremidades. Bueno, eso sería todo por la primera clase. Si ya son las 8, si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en el chat. Por ahora podemos dar unos minutos para ya iniciar con la segunda clase.